El fascismo reivindicaba la construcción de un régimen a partido único y de un Estado totalitario. Vox es autoritaria, sin sombra de duda, o Le Pen, pero no abogan para la construcción de un régimen a partido único. No tienen una milicia armada o unas fuerzas paramilitares conectadas con el partido. No reivindican la construcción de un hombre o una mujer nueva, el italiano nuevo que reivindicaba, el nuevo italiano que reivindicaba Mussolini, el nuevo alemán que reivindicaba Hitler, etcétera, etcétera. Estas son diferencias muy importantes, ¿no? Y entonces nos explican que el fascismo es un movimiento y un movimiento político, un partido político, una ideología que es hija de su época, el periodo de entreguerras. Ha vivido una serie de transformaciones, pero ahora lo tenemos que llamar otra cosa. También porque, si no, tenemos otro fenómeno que yo creo que es poco útil cuando queremos, digamos, hablar de lo que es la extrema derecha y las amenazas a nuestras democracias de estas formaciones políticas. Es que de tanto utilizarlo, el término fascismo se ha convertido en una especie de insulto. Hoy en día a uno que no nos cae bien, ¿no?, se le suele decir, eres un facha, y quizás es uno que vota al PSOE, pero porque hemos discutido con él. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, un debate en el municipio, en el ayuntamiento de Cádiz, cuando ya gobernaba Kichi, donde Teófila Martínez, que no puede ser considerada izquierdista, para así decirlo, la líder del PP que gobernó Cádiz durante 2 décadas, tachó a fascista a Kichi, ¿no? Es decir, hoy en día el término fascismo, hay una saturación de este término. Es decir, para mí no es útil para definir lo que es este fenómeno, también por las razones que os decía. Por otro lado, hay quien también define estas extremas derechas como populismo. A ver, a mí me parece que populismo es un adjetivo y no un sustantivo. Es decir, es un término que no nos ayuda para definir un fenómeno político. Casi todos los fenómenos, los movimientos y los partidos políticos o los líderes políticos de la actualidad tienen, en esta época en la cual vivimos, características populistas, rasgos populistas. Macron, que no puede ser tachado ni de ultraderecha ni de izquierda, es decir, es el exponente de las élites liberales, es populista, desde luego que lo es. Pedro Sánchez ha sido populista en algunos momentos, sobre todo en las campañas electorales, desde luego que lo es. Y no representa ni una opción de extrema izquierda ni una opción de extrema derecha. Renzi en Italia lo mismo. Es decir, vivimos en una fase, en un momento, en una época populista, empapada por el populismo. Entonces, el término populismo no nos ayuda a entender tampoco la extrema derecha. La extrema derecha es también populista, tiene rasgos populistas, sí, sin duda. Hay algunas formaciones, algunos líderes a escala global que lo son más que otros, pero todos comparten esto. Entonces, por esto yo propuse una definición de este fenómeno, digamos, de los Trump, de los Abascal, de los Salvini, de los Le Pen, que es el de extrema derecha 2.0. Puede hacer sonreír este término y quizás no tendrá mucho recorrido, pero digamos que la propuesta que hacía para poderlo definir de extrema derecha 2.0 viene de 2 razones esencialmente. Uno, el tema de que estos partidos políticos, estos movimientos son algo radicalmente nuevo y bastante distinto respecto al pasado, al fascismo histórico, al neofascismo de los años 70 y 80 del siglo pasado. Y por el otro, el 2.0 viene a remarcar la importancia que tienen las tecnologías en el auge y la difusión de la propaganda y del discurso de estas formaciones políticas. Dentro de las extremas derechas, que atención es un fenómeno global, tenemos que entenderlo así por diferentes razones que sobre esa ahora añadiré algo. Hay puntos en común, pero también hay divergencias. Es decir, esta extrema derecha 2.0 es una gran familia, pero como toda gran familia tiene también diferencias. Entonces, como mínimos comunes denominadores para definirlas, tenemos sin sombra de duda un nacionalismo que puede ser más o menos exacerbado, el identitarismo, en el caso europeo, un más o menos marcado euroescepticismo, evidentemente el tema de la individuación de un enemigo común,
en general los migrantes, los extranjeros, la islamofobia, la defensa de unos derechos que suelen ser, de unos valores que suelen ser conservadores. Ahí también vemos diferencias. Al lado de esto, pero vemos divergencias, y eso nos explica por qué, por ejemplo, en el Parlamento Europeo la extrema derecha está dividida. Ahora están intentando, tras la salida de Orbán del Partido Popular Europeo, unificarse, pero yo creo que va a ser bastante o muy difícil. Dicho lo cual, en la actualidad existe la formación de Identidad y Democracia, donde está Salvini, Le Pen, Alternativa para Alemania, el Partido de la Libertad austríaco, y luego los conservadores y reformistas europeos, donde está Vox, Hermanos de Italia, los polacos de Ley y Justicia, etcétera, etcétera, y formaciones menores. Esta diferencia, digamos, estos dos grupos parlamentarios nos muestran que realmente no es solo una diferencia relacionada con ambiciones políticas, que también, sino también con posturas políticas. Es decir, hay tres grandes elementos donde hay fractura entre estas formaciones políticas, y aquí podemos incluir también formaciones como, bueno, o movimientos como el del bolsonarismo o el trumpismo al otro lado del charco. Los tres elementos de ruptura, de divergencia, son las cuestiones económicas, los derechos civiles y la geopolítica. La geopolítica, más fácil, lo último. Hay formaciones que miran con interés, simpatía a la Rusia de Putin, y otras que lo ven como el diablo. Es decir, la extrema derecha de los países bálticos y de Polonia, por razones históricas y también geográficas y culturales, ven a Putin y a Rusia como una constante amenaza. Entonces, jamás podrán acercarse a la Rusia putiniana. En cambio, vemos otras formaciones que son o bien filorusas, filoputinianas, como por ejemplo la Liga de Salvini en Italia, la misma agrupación nacional, ex Frente Nacional francés, y otras que, por razones también de lejanía con Rusia, son fuertemente atlantistas y miran a Washington. Vox y Chega, en la península ibérica, son un caso paradigmático de esto. Por otro lado, las diferencias económicas, eso es muy importante. Ahí tenemos formaciones que tienen un programa económico ultraliberal. Vox y Chega, una vez más, son casos paradigmáticos de esto. Es decir, una de las propuestas de Chega era eliminar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad en Portugal. Es decir, un reaganismo 4.0 exacerbado. Y hay formaciones, en cambio, como el ex Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia, que, aunque ha dado ciertos tumbos, ha mostrado en la última década una posición que quien estudia estos fenómenos la define de welfare chauvinism, es decir, chauvinismo del estado del bienestar. Es decir, sí defensa del estado del bienestar, pero solo para franceses, solo para nativos, ¿no? Y luego con matices. Pero bueno, es esto. En el medio, pero, hay, como siempre, entre el blanco y el negro hay muchas gamas de grises. Y entonces vemos a formaciones como son, por ejemplo, Fidesz de Orbán o la Liga de Salvini, que están a mitad de camino entre las dos. Tienen políticas ultraliberales. Salvini defendía, por ejemplo, cuando estaba en el gobierno, y lo sigue defendiendo ahora, la flat tax, el impuesto plano, donde todo el mundo debería pagar el mismo impuesto, que es una clara medida ultraliberal. Y al mismo tiempo, pero, defendía que la gente tenía que jubilarse antes respecto a las últimas reformas, contrarreformas de la época de austeridad, ¿no? Posteriores a 2011. Entonces, vemos ahí como una de cal y otra de arena, ¿no? No hay un programa económico claro para todos estos partidos. Por último, hay divergencias también en el ámbito de los derechos civiles. Es decir, tenemos formaciones que son claramente muy duras, completamente en contra de los derechos a los homosexuales, el tema del aborto, están a favor de la familia llamada tradicional, están muy en contra del feminismo tachado de ideología de género, el tema de los migrantes, evidentemente. Vox, la Liga, Le Pen, perdón, Le Pen un poco menos, pero Vox, la Liga, Orbán, Kaczynski, las formaciones del este son claramente muy duras, Bolsonaro también. Y luego tenemos formaciones que son sobre todo las del centro norte de Europa, Bélgica y Holanda,
y sobre todo los países escandinavos, que son un poquito más abiertos sobre estos temas. Es decir, el tema, por ejemplo, de los derechos de los colectivos LGTBI o el tema del feminismo. No son tan duros en la defensa de esos valores conservadores tradicionales que muchas veces están, no es casualidad, conectados con el integrismo cristiano, que sea católico ortodoxo. De hecho, son los países del sur y del este de Europa, más marcados por la religión culturalmente, los que tienen su extrema derecha estas posiciones. Hay tres características más que yo creo que son importantes para entender la extrema derecha. Porque, ojo, esta introducción que os estoy haciendo antes de pasar a hablar un poco de cómo combatir a la extrema derecha es fundamental, porque si no conocemos a la extrema derecha y las razones de su crecimiento, es imposible saber cómo contrarrestarla, frenarla y, digamos, combatirla. Y las otras tres características yo creo que son muy importantes, sobre todo también a nivel de discurso, que es una cosa que vemos constantemente en las redes sociales, en la prensa, etcétera, etcétera. Una es el tacticismo. Estas extremas derechas, como características clave, siempre tienen un exacerbado tacticismo o cortoplacismo. Es decir, pueden cambiar de posición de una forma rápida sin casi pestañear. Unos ejemplos concretos. Durante la pandemia, las posiciones que muchas de estas formaciones políticas han tenido respecto al COVID y a las restricciones. Cerramos todo, abrimos todo. El virus existe, el virus no existe. Abascal es un caso evidente de esto, ¿no? Sobre todo si pensamos a los primeros meses de la primavera pasada. Trump o Bolsonaro, a su manera también, Trump más que Bolsonaro. Por otro lado, pensad también en la postura sobre la Unión Europea y el euro. Hemos tenido en el 2016-17 a Salvini y a Le Pen, las figuras más importantes de la extrema derecha europea, que brindaron cuando ganó el Leave en el referéndum británico, descorchaban botellas de champaña y de espumante y clamaban por el Italexit y el Frexit, ¿no? La salida de la Unión Europea de sus respectivos países. Y al cabo de un par de años hemos tenido estas formaciones políticas que han participado a las elecciones europeas defendiendo una reforma de las instituciones comunitarias. Y hoy en día, fijaros, Salvini, que ha entrado en el gobierno tecnocrático de Mario Draghi en Italia el mes pasado, ha llegado a definirse europeísta. Es decir, no estamos hablando de cambios menores, estamos hablando de cambio de calado. Cómo te relacionas con el euro, la unidad europea, la Unión Europea. Y entonces vemos cómo pueden cambiar de posición rápidamente y eso puede tener pocas consecuencias en su electorado, en su consenso. Y eso no vale solo para estas cuestiones de las cuales os he hecho un ejemplo. Valen para prácticamente todo, un tacticismo exacerbado. Y esto lo digo, por ejemplo, si pensamos en Vox en una cuestión. Hemos visto en los últimos meses que Vox ha intentado hacer sus pinitos para tener un discurso más social. Por ejemplo, el otro día en el meeting de Vallecas, Rocío Monasterio que decía defendemos la sanidad pública porque esta izquierda caviar no os ha defendido a vosotros, a la clase trabajadora. Vox hasta ahora es que no tenía un discurso social. Su programa ultraliberal era justo lo contrario, ni hablaba de sanidad pública. Esto ya pasó, por ejemplo, con Le Pen hace unos 10 años en Francia, este giro. Con esto quiero decir que Vox, donde sus dirigentes tienen unos rasgos y un background cultural y político proveniente del ala dura del PP y que también por, digamos, proveniencia familiar no tienen ninguna relación con las clases populares, podrían llegar a adoptar ese discurso. Es decir, no nos podemos extrañar que lo hagan. Y eso depende de este tacticismo exacerbado que tiene siempre la nueva ultraderecha. Segundo elemento, el tema de la propaganda, de las redes sociales. La extrema derecha ha sabido, esa es la idea del 2.0 que os comentaba antes, utilizar mucho mejor que en gran medida la izquierda o los partidos tradicionales las nuevas tecnologías. Y eso vale tanto para la difusión de la propaganda online como de forma que muchas veces es alegal o directamente ilegal la recolección de datos para la propaganda. El escándalo de Cambridge Analytica, si os acordáis,
en 2016 que se conoció, pero ¿cuántos más casos puede haber así? De utilización de datos sin que la gente lo sepa para hacer perfiles de los ciudadanos, de los electores, y entonces dirigirle una propaganda mirada, ¿no? Muy dirigida, muy targetizada, para que esta gente se decante por el voto a su formación política. Y también hay otra cuestión que se conecta también con el tacticismo y esto de la propaganda, que es la capacidad de marcar el debate político. Si os acordáis, en las elecciones de abril del 19, Abascal, durante la campaña electoral, hizo una declaración sobre las armas, que se tenían que vender más armas en España, sobre la legítima defensa, etc. En España era un tema del cual no se hablaba en absoluto, ni se habla en la actualidad. Abascal hizo esta declaración, además no recuerdo si por Masirri tan solo escrita, y durante una semana no se habló de otra cosa, en la prensa, en las declaraciones de los demás partidos políticos, en las tertulias de televisión y radio. Es decir, la extrema derecha lanza globos sonda para ver si un tema funciona o no. Abascal lanzó el tema de las armas, vio que en España este tema no era polarizante, no crispaba la sociedad, y entonces, visto, lo dejó. De todos modos, para ellos ha sido un win-win, una victoria, porque durante una semana han marcado la agenda política, han cobrado centralidad. Lo del otro día de Vallecas es a grandes rasgos lo mismo. Buscar el barullo, buscar la confrontación, buscar peleas, buscar visibilidad mediática para cobrar centralidad y marcar la agenda política. El último elemento importante es el que en el libro que citaba antes Enrique, que escribimos con Paco Veiga y otros historiadores, hemos llamado el 68 inverso. ¿Qué queremos decir con esta expresión? Que si en los años del largo 68 la izquierda era, digamos, la izquierda en un sentido amplio, podía ser provocadora, podía ser rompedora, podía considerarse antisistema. En la actualidad es de la extrema derecha, que es en muchos casos provocadora y que se percibe como rebelde o antisistema a la hegemonía política, perdón, la hegemonía cultural de las izquierdas, lo que Abascal llama la dictadura progre, que Trump llamaba, la alt-right americana llamaba la dictadura del políticamente correcto. Entonces hay una hegemonía de las izquierdas a nivel cultural, a nivel mediático. Nosotros queremos defender la libertad de expresión y decimos lo que nos da la gana, ¿no? Entonces somos nosotros los rebeldes respecto a una élite que está controlando nuestras sociedades. Y también a nivel político contra la élite, digamos, de lo que Abascal llamaba la veleta naranja, ¿no? Los partidos del establishment. Y eso es un fenómeno nuevo. La extrema derecha hace unas décadas no era así, no se consideraba rebelde y antisistema. Y esto se conecta también a todo lo que es una cultura que encontramos en las redes sociales, por ejemplo, de los memes, ¿no? Que son estas imágenes que se crean en Internet y que muchas veces luego alguno puede tener mucho éxito y pueden ser muy provocadores, muy rompedores, y muchas veces la extrema derecha los utiliza de una forma absolutamente políticamente incorrecta, ¿no? Contra las minorías, contra los migrantes, contra las mujeres, etc. Y esto se ha difundido mucho y la extrema derecha tiene esta característica que es importante tenerlo en cuenta. Para ir cerrando y luego dejar espacio más al debate, quería ahora pasar a, dicho lo cual, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo definimos este fenómeno? ¿Cuáles son las razones de su asentamiento y de su auge? ¿Cómo podemos combatirlo? Yo creo que, por todo lo dicho anteriormente, yo creo que no podemos pensar que hay una solución, una varita mágica que nos permite frenar la extrema derecha. Las razones de su auge son muchas y son complejas. Esto quiere decir que también las respuestas tienen que ser muchas, variadas y complejas como las razones de su auge. Es decir, la respuesta tiene que ser de tipo poliédrico, por un lado, y multinivel. Es decir, me explico, multinivel, ¿qué entiendo con multinivel? Que no podemos pensar que solo, para hacer un ejemplo, los movimientos sociales puedan frenar la ultraderecha.
Se tienen que actuar desde diferentes niveles: las instituciones, los medios de comunicación, los partidos políticos, evidentemente los sindicatos, evidentemente los movimientos sociales, evidentemente la ciudadanía, es decir, todos tenemos que estar comprometidos con esto. Depende de todos nosotros, nuestro granito de arena. Y evidentemente la izquierda tiene un papel importante y sobre esto ahora no me centraré en el final de esta intervención. Veo que hay algunas reflexiones, luego la recojo luego cuando hay el debate a José y a Mariano, que han comentado un par de cosas. Y por otro lado, poliédrica, ¿en qué sentido? En el sentido que se tiene también que actuar de diferentes maneras. Entonces, brevemente, os hago un recorrido muy rápido, luego si queréis entramos en el debate, ¿no? Y quiero pero centrarme en la respuesta que pueden dar los movimientos sociales y la izquierda, porque creo que es lo que puede también interesar más a vosotros, ¿no? Pues, en primer lugar, Vale. Desde el punto de vista de las instituciones, yo creo que las instituciones tienen evidentemente responsabilidades muy grandes, en algunos casos en el auge de la extrema derecha. Por un lado, se tendría que evitar la infiltración de la extrema derecha en los aparatos del Estado. Y aquí pienso en primer lugar, por ejemplo, el tema de la policía o el ejército, las fuerzas de seguridad. En Alemania hay un gran debate al respecto, se ha descubierto una infiltración notable de la extrema derecha ahí. En España sabemos que en la policía, y especialmente más que la Guardia Civil, pero también Vox tiene predicamento notable. Por otro lado, hay que promover las investigaciones sobre las conductas antidemocráticas de la ultraderecha. Y por un lado, y lo más obvio y hasta un cierto punto fácil con las legislaciones que existen en la mayoría de países occidentales, hablamos más de extrema derecha 2.0, de grupos neofascistas o neonazi. Es decir, cuando hay acciones violentas contra migrantes, contra opositores políticos, ahí se tiene que actuar. Y, por ejemplo, en algunos países aplicar las leyes existentes. En Italia está vetado la reconstitución del partido fascista. En Alemania, como sabéis, el partido nazi y la apología del nazismo está prohibida. En España no existe lamentablemente una ley similar, pero bueno, ahí se podría actuar mucho más de lo que se está haciendo. En Grecia hemos visto que Amanecer Dorado, que era un partido literalmente neonazi, tras muchos años y tras el asesinato de un rapper antifascista griego, Pavlos Fyssas, en 2013, ha sido finalmente el año pasado condenado como organización criminal. En algunos casos hay márgenes para tirar adelante así. No creo que este sea que haya margen para esto en el caso de Vox, de Le Pen, de la Liga de Salvini. Pero bueno, es un elemento a tener en cuenta. Por el otro, evidentemente es importante investigar las redes de financiación de estas formaciones. Existen redes internacionales muy importantes y con mucha pasta y mucho dinero que trabajan para financiar, ayudar estos partidos y promover estos discursos políticos. Especialmente se trata de redes del integrismo cristiano, tanto desde Rusia, conectados al mundo ortodoxo, como desde Estados Unidos, conectados con los sectores muy en contra del papato de Bergoglio en la actualidad, ¿no? Y esta gente a través de pequeñas asociaciones, fundaciones, mueve mucho dinero. En España, el caso de Hazte Oír debería investigarse mucho más por las conexiones con Vox y a ver si ahí, además de sintonía ideológica, hay también movimiento de dinero. Se debería investigar mucho más. Se está haciendo muy poco y muchas veces lo descubrimos por investigaciones periodísticas. Por el otro, la otra gran lobby es la de las armas. En Estados Unidos es poderosísima, pero también la tenemos en muchos países europeos, desde la Asociación Nacional de Rifle a muchas otras empresas. Luego hay que investigar toda la gestión, la recogida de datos. ¿No? Se ha empezado a hacer algo tras descubrir el escándalo de Cambridge Analytica, pero la de los datos era la gran batalla del siglo XXI. Atención, aquí nos jugamos muchísimo, muchísimo. Y la extrema derecha lleva años de ventaja, también de forma alegal o directamente ilegal. Ahí las instituciones tienen que trabajar. Y luego yo creo que también hay que trabajar desde las instituciones, pero con el apoyo siempre de la sociedad civil, que tiene que impulsar también estos cambios, en el tema del discurso del odio, el que en inglés se llama hate speech.
hemos visto cada vez más una presencia de discurso del odio en las redes, en el debate público, en los medios. Ahí tiene que construirse, yo creo, un consenso desde abajo, sobre todo, para que el discurso del odio no tenga cabida en nuestras sociedades y no tenga legitimación, que es lo que muchas veces hace la extrema derecha. Guiñarle el ojo a discursos racistas, sin ellos negando ser racistas, pero guiñándole el ojo con cosas dichas a medias. Ahí se tiene que intervenir. Y estoy haciendo una panorámica rápida, luego podemos entrar. Luego yo creo que son útiles, aunque no son la solución, los cordones sanitarios, es decir, los partidos liberales y de derecha que podemos considerar democrática deben tejer, como ha pasado en Alemania, hacer cordones sanitarios contra la extrema derecha. Eso es fundamental porque, atención, si nos olvidamos de todo el mundo del el centro y la derecha conservadora, pero no ultraderecha, esta gente acaba aliándose con los ultras. Esta es la gran batalla, yo creo, en la actualidad, que es un gran tema de debate y muy difícil de solucionar. Pero se tiene también que facilitar a la derecha conservadora, a la derecha liberal, que no acabe abrazando la extrema derecha y se quede al menos dentro sin superar esas líneas rojas de defensa de la democracia. Aunque luego haya muchas diferencias enormes entre la izquierda más o menos radical y estos partidos. Pero digamos que hay, yo creo, un valor que se tiene que defender, aunque nuestras democracias son muy mejorables, pero la alternativa ahora no es una democracia mejor, lamentablemente. La alternativa que nos ofrece la época en la cual estamos viviendo es una democracia iliberal, que es lo que defiende, por ejemplo, Orbán y que en gran medida ha conseguido instaurar tras una década de poder en Hungría. Una democracia vaciada de las conquistas que se habían obtenido a lo largo del siglo XX. Una democracia que es un espejismo. Por otro lado, el tema de los medios podemos debatir mucho. El tema de los movimientos sociales, yo creo que rápidamente, luego si queréis entramos más, me parece que es muy importante lo que hace una asociación como por ejemplo es la Unidad contra el Fascismo y el Racismo, trabajando en los barrios, mostrando a la gente que no está sola, intentando mostrar, o sea, hacer una resistencia cuando se crea un centro, una sede de un partido ultraderechista en los barrios. Entonces, intentando contrarrestar también el individualismo imperante en nuestras sociedades, que muchas veces hace que la gente se sienta sola y puede entonces ver amenazas en los extranjeros, en los migrantes, y entonces comprar ese discurso simplista de la ultraderecha. Por lo que concierne a los medios, que se han convertido muchas veces en megáfonos y altavoces de los discursos de ultraderecha, lo que deberían hacer es un trabajo más serio. No buscar el clickbait, los artículos para que la gente entra porque es un título llamativo, y no darle voz sencillamente a un tuit de Abascal o de Salvini, sino hacer lo que se llama fact-checking, es decir, poner en contexto lo que se está diciendo y poner a prueba las declaraciones que hacen, como los migrantes nos están invadiendo. ¿Es esto cierto? En vez de repetir ese discurso, ¿por qué no se hace un artículo donde se explica lo que se dice, lo que ha dicho Abascal el tal día es falso porque no hay una invasión de migrantes? Esto se debería hacer, ¿no? No comprar ese discurso, no darle voz con tanta facilidad y ayudar que se difunda más, ¿no? Esos eslóganes, esos lemas. Y por parte de la izquierda, yo creo que la izquierda tiene evidentemente parte también de responsabilidad en lo que es el auge de la extrema derecha, porque ha habido una parte de la izquierda, sobre todo la socialdemocracia, que se ha olvidado de las clases trabajadoras a partir como mínimo de los años 90. Hay matices según qué país, pero digamos, aceptando digamos, la tercera vía de Blair y políticas que en lo económico eran casi iguales a los partidos de la derecha neoliberal, evidentemente ahí se ha olvidado de lo que habían sido históricamente sus votantes. Y por otro lado, la izquierda que se llama radical en la academia, lo que está a la izquierda de los socialistas, ha tenido grandes dificultades, en España quizá menos que en otros países, en construir una propuesta política y entonces volver a tener un peso también electoral, ¿no? Voy cerrando, Enrique, ahora. Y
Yo aquí veo algunas, tres cosas, diría, importantes, ¿no? Por parte de la izquierda. Por un lado, yo creo que, si os acordáis, hace un par de años, 2 años y medio, se dio un cierto debate, también aquí en España, a partir de una serie de artículos de Manolo Monereo, que, digamos, permitidme quizá ahora la exageración, llegaba casi a alabar el gobierno de la Liga y de los 5 estrellas en Italia. A mí me pareció algo muy peligroso en su momento eso y sigo pensando que es peligroso, aunque luego en España, digamos, ese riesgo yo creo que se ha parado muy rápidamente, porque era ese discurso que no sé si con buena fe o sencillamente por tacticismo, uh, llegaba a comprar algunos, algunas cosas del discurso de la ultraderecha. Es decir, tenemos miedo a que la ultraderecha penetre en los barrios populares, pues entonces no podemos defender la acogida de migrantes, porque si no quizás esa clase trabajadora acabará votando a la derecha. Entonces, ejemplo, el caso de Alemania, de Aufstehen, en pie, la traducción, ¿no? Que es el sector que ha abandonado hace ahora 4 o 5 años, diría, Die Linke, la izquierda alemana, justamente por la postura sobre las políticas migratorias. Entonces, Aufstehen empezó a decir, no, se tiene que cerrar fronteras, restringir la llegada de inmigrantes, la izquierda no puede ser tan buenista, etcétera, etcétera. Bien, esto pasa en el caso de los migrantes, en los casos que os he citado, pero se da en muchos otros casos, ¿no? El tema, por ejemplo, de las políticas feministas, el tema de los derechos LGTBI, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que si la izquierda toma ese camino, se suicida políticamente, además que éticamente y de forma, digamos, moralmente. Porque, por un lado, el elector prefiere siempre el original a la copia. Entonces, no podemos pensar que si la izquierda hace políticas, entre comillas, pasadme el término, un poco más reaccionaria en algún tema, la gente seguirá votando a la izquierda. Si tú haces una política un poco crítica con la inmigración, pues mira, si ese es el problema, al final acabará votando a la ultraderecha, que tiene un discurso mucho más claro y desde siempre sobre esto. Por el otro, ¿por qué se le está allanando el camino a la extrema derecha? Si tú compras parte de su discurso, le estás facilitando el trabajo. Y entonces, lo que yo creo que tiene que hacer la izquierda es, por un lado, no comprar esos discursos que le guiñan el ojo un poco, que son directamente lo que se llama rojipardismo, ¿no? Una mezcla luego si queréis volvemos sobre qué es el rojipardismo, de izquierda y de derecha, ¿no? De valores de un tipo y políticas un poco del otro, quizá en lo económico. Y por otro lado, la izquierda lo que tiene que hacer es saber construir un proyecto político ilusionante y que muestre cómo todas estas luchas, por unas menores desigualdades, por unas mejores condiciones de vida, por una casa digna, por la igualdad de género, por la igualdad de las minorías, por la acogida de los migrantes, no son luchas excluyentes, sino que son todas luchas que son parte de un mismo proyecto político. Hago un ejemplo muy concreto. Una mujer que trabaja de cajera, ¿es clase trabajadora o es antes mujer? Es ambas cosas. Entonces, la defensa de las políticas para una mejor, feministas, resumiéndolo mucho, y políticas para unas mejores condiciones en el trabajo, van de la mano, no son excluyentes. Un bracero de origen marroquí, para hacer otro ejemplo concreto, ¿es extranjero? ¿Es clase trabajadora? ¿Qué es? ¿Qué viene antes? Es ambas cosas a la vez. No son luchas excluyentes. Esta es la gran cuestión y la gran dificultad, yo creo, es justamente poner juntas estas luchas. Y esto es fundamental también para parar a la extrema derecha. Y luego, muy rápidamente, yo creo que también otra cuestión, otra tarea pendiente, digamos así, de la izquierda, que vale por el tema de la lucha contra la extrema derecha, pero también vale más en general, es el tema de volver a dar la batalla cultural. Es cierto que en algunos campos, en los últimos años, una serie de valores progresistas se han convertido en hegemónicos o han conseguido un consenso muy elevado dentro de nuestras sociedades. En España, por ejemplo, el tema de la igualdad de género, el tema de la eutanasia,
que hace 15 años no tenía esos niveles de consenso. El tema también a nivel más global del cambio climático, de la defensa del medio ambiente, ¿no? Pero hay muchos otros temas donde es la extrema derecha que en los últimos 20 años ha dado la batalla cultural y ha puesto en la agenda política una serie de temas que si no son mayoritarios, pero son compartidos por una parte importante de la población. La izquierda tiene que volver a dar la batalla cultural, sin perderse, pero ojo, en la que se llaman guerras culturales, ¿no? Que son esas luchas, sobre todo en el mundo digital, polarizantes que la extrema derecha utiliza justamente para, digamos, crear barullo y cobrar visibilidad. Por otro lado, y lo último que voy a decir, yo creo que, y aquí también imagino que la propuesta que hago puede ser criticada, y lo entiendo, pero yo creo que la izquierda tiene que, en un momento en el cual estamos, que lo repito, para mí es de profunda amenaza hacia las democracias que tenemos, que repito, son mejorables, pero de momento es lo mejor que hay. La izquierda tiene que salir de su zona de confort, tiene que conseguir que también partidos alejados ideológicamente de la izquierda sellen alianzas en defensa de la democracia contra la amenaza ultraderechista. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? Es difícil, no tengo la respuesta, pero creo que se tiene que ir en esa dirección. Se tiene que evitar que el centro y la derecha democrática decida decantarse por aliarse con la ultraderecha. Porque si esto pasa, apaga y vámonos. ¿Cómo se hace? No lo sé, pero ahí se tiene que hacer. Puede haber acuerdos de algún tipo en defensa de la democracia, cordones sanitarios, puede haber acuerdos puntuales sobre algunas cuestiones. Pensemos que, por ejemplo, en Hungría, y con esto cierro, tras 10 años de Orbán en el poder, todas las demás formaciones políticas han llegado el mes pasado o hace 2 meses a un acuerdo para presentarse juntas a las próximas elecciones, desde la derecha anti-Orbán hasta la extrema izquierda, los verdes, etc. No, a grandes males, no, a grandes malos, remedios excepcionales, respuestas excepcionales. Sí, no estoy diciendo que eso es el contexto de España o de Italia, pero quiero decir, pensemos que lo que se puede hacer antes de llegar a una situación como la que vive la oposición en Hungría en la actualidad. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo por hacer, son cuestiones muy resbaladizas, muy difíciles, que dependerán siempre del contexto y de los actores políticos y sociales que existen en un país, en un territorio, pero yo creo que se tiene que empezar a razonar también sobre esto porque no estamos ya en que un día vendrán los hombres de negro, vendrán los fachas, es que ya están aquí. Y entonces tenemos que ponernos las pilas con esto y entender que también se deberá llegar a compromisos a veces muy duros que aceptar para defender un bien mayor o al menos evitar un mal mayor.